Muchas gracias, Javi. Después de tu presentación, pues no sabemos con cuál de los servicios de la app quedarnos. La verdad que son todos maravillosos. Hace 5 años hubiera sido ciencia ficción y hace menos. Yo destacaría, bueno, por quedarme con uno, no porque los demás sean menos importantes, yo destacaría la gestión de los descuentos en los comercios. La TUI, desde el principio, casi desde sus orígenes, uno de los servicios fuera de los campus más importantes precisamente fue ese, el de los descuentos en los comercios. Y tradicionalmente la gestión de estos descuentos, el impulso, la comunicación, pues lo hacíamos de una manera manual. Y eso funcionó durante muchos años y en las encuestas nos valoraban muy bien y era un servicio que se utilizaba mucho y hay una red de descuentos impresionante. Pero en el siglo XXI no nos sirve y gestionar el back office de todo esto es tremendo. De una manera artesanal es imposible llevarlo, de manera que con la AppTui y con esta funcionalidad, entre otras, pues yo creo que nos puede dar un impulso a los servicios, al móvil y a la TUI, de manera que me gustaría animar a todas las universidades a que, bueno, pues que mañana mismo estéis contactando con nosotros, con Javier, consultándonos dudas y ojalá que a lo largo de este año vamos a ponernos un reto, vamos a ponernos un objetivo, vamos a ponernos que 30 universidades tengáis la app. Os vamos a ayudar, vamos a hacer todo lo posible, ojalá lo consigamos. Bueno, y el siguiente tema a tratar es igualmente muy interesante, es el transporte público y el pago de la TUI en el transporte público. Millones de personas se mueven todos los días en las ciudades, sobre todo en las grandes ciudades, convirtiéndose el servicio de transporte en una necesidad básica. Y para los que no somos de Madrid, vivimos aquí hace muchos años, pues nos damos cuenta, ¿no?, de lo que es el transporte público. Quizá en provincias pues no eres tan consciente, pero bueno, yo soy uno de los convencidos que el transporte es vital para todo el mundo, nadie estamos ajenos. Por eso nuestro objetivo es facilitar cada vez más el acceso al transporte a través de la TUI. Y en este sentido quiero felicitar a las 7 universidades que algunas desde hace mucho tiempo y otras más recientemente pues ya están dando el servicio del pago del bono transporte en los autobuses y en los tranvías. Se trata además de uno de los servicios mejor valorados tradicionalmente en las encuestas a universitarios. Y comentaros además que hay 4 o 5 universidades que están, bueno, pues a punto, llevan tiempo trabajando hablando de este tema, trabajando con los ayuntamientos y posiblemente lo lanzarán en breve. Y hay otras muchas universidades, muchos de vosotros pues nos lo comentáis, ¿no?, que estáis deseosos de dar ese paso. No es fácil tampoco, ¿eh? Hay un tercer actor que ahora nos contarán. Para hablar de todos estos temas, además, hoy tenemos la suerte de contar con un experto, Jesús Herrero, que es el secretario general de ATUC, que es la organización que integra a los operadores de transporte urbano de públicos y privados de España, la mayoría. Es ingeniero industrial y por la Universidad de Valencia y, entre otros muchos cargos, pues ha ocupado la Dirección General de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia durante 7 años, así que nada mejor que Jesús para hablarnos de estos temas. Destacar además que la asociación, el consorcio que él encabeza, pues a través de ellos se realizan pues la mayoría, el 95% de los transportes urbanos de toda España, porque agrupan a empresas tan importantes como la MT, la Empresa Municipal de Transportes de Barcelona, Metro de Madrid, Metro de Barcelona, Metro de Valencia, Metro de Málaga, bueno, es interminable, casi todos. Y para hablar de este tema también pues nos acompaña un amigo, José Javier Jiménez, que muchos también conocéis, es ingeniero teleco por la Universidad de Alcalá y es uno de nuestros referentes en innovación, interlocutor con Gemalto España, así que pues ambos nos van a desgranar este servicio tan importante. Por tanto, pues por favor, Jesús y Javier, podéis subir. Sí, está perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias al Banco Santander por la oportunidad
Mi presentación, desde luego, lo que a mí me gustaría transmitir va a ser mucho menos técnico y va a hablar mucho menos de beneficios específicos que la de mi antecesor y, en cualquier caso, yo no tengo un conocimiento técnico que vaya tan lejos como el que pueda tener José Javier o como el que pueda tener Javier anteriormente. Yo lo que sí que me gustaría es, y más que hablar de transporte público, yo casi hablaría de movilidad sostenible. Es decir, el lema de nuestra asociación, de cuya introducción agradezco la realizada, es decir, es movilidad inteligente para vivir la ciudad. Y es un tema realmente importante. Por lo tanto, la oportunidad de unir la movilidad inteligente con la universidad, para nosotros, a través de incluir los bonos de transporte dentro de la tarjeta universitaria, para nosotros es muy importante. Y a mí, cuando me dieron la oportunidad de venir, la verdad es que lo agradecí de verdad. Por lo tanto, mi intervención va a ser un poco simbólica entre estos términos, ¿no? Entre la movilidad, la universidad y a través de la tarjeta. Por un lado, me gustaría simplemente esbozar un poco cuál es el estado de la movilidad y después ver cómo poco a poco ir entrando hasta dar alguna pincelada específica sobre temas ya de introducir el título de transporte dentro de la tarjeta universitaria, algo que desde luego ya está hecho anteriormente y que no conlleva grandes dificultades. Entonces, simplemente, el transporte público, cuando hablo de transporte público estoy hablando también de movilidad sostenible. Es decir, en ciudades mayores de 50.000 habitantes vivimos unos 25 millones de personas. Y, por lo tanto, el tema de la movilidad es un tema realmente importante. Hasta ahora se está resolviendo de una determinada manera, pero indiscutiblemente estamos llegando ya a límites que necesitan de un replanteamiento, y de ahí es el interés en introducir el transporte urbano de una manera simbólica dentro de la tarjeta universitaria. Como alguien creo que ha mencionado antes, 5 millones de personas utilizan como mínimo diariamente el transporte público para hacer unos 11 millones de viajes todos los días. Por lo tanto, la movilidad es un derecho y una necesidad absolutamente básica para vivir en una ciudad. Y es muy importante garantizarla y optimizarla. El modelo actual nos lleva a que el 80% del espacio público lo destinemos al tráfico, lo cual en principio no tiene como mucho sentido. El uso masivo del coche, y esto no es un alegato contra el automóvil, sino simplemente es un pensemos en movernos de otra manera, alguien lo cifra en un 1% del PIB de un país, es decir, hay pérdidas de horas en congestiones de tráfico y hay universitarios que disponen de menos pistas para jugar al pádel por culpa de los aparcamientos, ¿no? Por la necesidad de los aparcamientos. El ruido y la polución de nuestro actual sistema indiscutiblemente produce estrés y produce enfermedades. Y luego veremos, produce una dependencia energética y produce que muchas veces estemos respirando aire que es absolutamente nocivo. Hablando un poco más específicamente del transporte público, colectivo, pero que también lo podría extender a la bicicleta y también lo podría extender, cubre el derecho a que nos desplacemos todos y le da la vida a la ciudad. Es decir, si uno se encuentra aislado, sin posibilidad de moverse, es imposible que llevemos a cabo nuestra vida, ¿no? Para algunas personas con discapacidad y, por ejemplo, para gente mayor, es de los pocos modos de desplazarse que existen y, indiscutiblemente, es mucho más económico que otras opciones. El actual modelo nos lleva a una dependencia energética muy fuerte. Desde el punto de vista energético, un coche es muy ineficiente, quizá un 20 o 25% de la energía acabe siendo tracción, el resto son pérdidas aerodinámicas
o pérdidas térmicas o pérdidas de cualquier tipo. La utilización del espacio es francamente mala y bueno, el transporte público o los medios alternativos al modelo actual ayudarían un tanto a paliar este sistema y lo mismo, como he comentado antes, el tema de las emisiones contaminantes que aquí en Madrid, por ejemplo, en París han tenido algunas crisis muy importantes y aquí en Madrid ha habido algunos días donde las cosas se han puesto realmente mal. Luego, estamos hablando de un cambio que vemos nosotros y mucha más gente, de un cambio de paradigma, de un cambio de manera de moverse y que todos deberíamos de ir aprendiendo. Y aquí la universidad tiene un papel y creemos que es muy importante. Es decir, por supuesto que la universidad es muchísimas más cosas que únicamente ir a estudiar las clases y me voy, afortunadamente, y lo ha sido así toda la vida, ¿no? Luego el introducir, y estoy hablando simbólicamente, el transporte urbano o la movilidad sostenible dentro de la universidad a través de la tarjeta, en el fondo es fomentar el progreso y es continuar construyendo un estado de bienestar. Es decir, para nosotros la simbología es muy importante. Aparte de que nos gustaría, y esta es una idea consecuencia de haber tenido que estar meditando sobre estas cosas, trabajar más cerca de las universidades para intentar que vuestra o su influencia en los cambios de mentalidad que tenemos las personas en cuanto a cómo nos movemos vaya cada vez en aumento. Luego es otra vez lo mismo, es decir, el transporte público a nivel simbólico se une con la universidad, que es mucho más que es valores éticos y que es progreso y que es estar en la vanguardia, se une con la movilidad sostenible a través de la tarjeta. Para nosotros simbólicamente es perfecto. Ahora, voy un poco cerrando el embudo. En el mundo del transporte urbano en España está, y no es porque yo pertenezca a esta asociación, la verdad es que bastante bien desarrollado. Y ejemplo de ello es la cantidad de empresas españolas que se encuentran en el exterior trabajando. Y va desde el AVE de la beca, con todos los proyectos y todos los problemas, hasta gente en Sudamérica que está haciendo metros, etcétera, etcétera. Es decir, y esto también se ve aquí. Luego, hay más de 100 tarjetas puestas o sea, contactless en empresas de transporte. Si bien es cierto que este sector, o en este caso yo creo que también os pasará a vosotros o les pasará a ustedes, con una falta de uniformidad bastante grande, desgraciadamente, es decir, porque muchas veces aquí tenemos pequeños reinos de taifas, aparte de que la tecnología va evolucionando, pero por lo que yo sé, el modelo de tarjeta que ustedes tienen aceptan cualquiera de las que actualmente están dentro del transporte. Luego hay más y se está trabajando ya de manera absolutamente, ya no de experimento, sino absolutamente práctica, en Valencia, en Alicante, en Málaga, no sé si hay algún sitio adicionalmente. En Madrid se acaba de empezar hace unos días con el NFC, es decir, Near Field Communication, introduciendo la tarjeta dentro de, que para mí es un paso más muy interesante y muy importante. Bueno, estas tarjetas también existen en ciudades donde integran otros servicios, como puede ser bicicletas, aparcamientos, etcétera, etcétera. Creo que antes se ha dicho, creo que es en media docena de universidades donde ya tienen integrado el bono transporte dentro de la tarjeta universitaria. Por lo tanto, ya existe una experiencia y aquí no vamos de nuevas. Otra vez, todo esto ya preparado y listo para el siguiente paso. Muchas veces es un poco difícil de determinar cuál es el siguiente paso, porque estos temas, José Javier os lo puede decir, avanzan a tal velocidad
que hay veces que la gente no sabe qué camino debe de tomar porque en 6 meses ha cambiado las tecnologías disponibles. Pero bueno, en cualquier caso, creo que el sector hace un esfuerzo importante por estar allí. Realmente esta integración nosotros lo vemos como que es win-win para todos, es decir, un alumno necesita ir con una tarjeta así, con una cartera así de gorda, con 300 tarjetas, puede seguir disfrutando de todos los servicios que tiene a través de su tarjeta de transporte, con las recargas, con los descuentos. Nosotros creo que para la universidad también es muy importante, es decir, y otra vez si lográramos que la gente utilizara más el transporte público, y esto no va a venir desde luego únicamente por integrar esta tarjeta, sino va a venir por hacer una promoción y por hacer un estudio para que el transporte público sea transporte público o alternativas de movilidad sostenible, es decir, pero tiene que ser verdadera solución a la necesidad de movilidad. Mientras no lo sea, es decir, mientras una persona necesite 50 minutos para llegar a su sitio en autobús y en su coche lo haga en 10, no tenemos nada que hacer. Por lo tanto, seguiremos necesitando mucho espacio para aparcamientos, etcétera, etcétera, y aquella parte de tu obligación será muy importante. Pero si hacemos un esfuerzo entre todos, esto puede cambiar, pero es que aparte la realidad nos lleva en esa dirección. Nosotros vemos también muy interesante para la universidad al haber una mayor vinculación, es decir, la tarjeta, y a fin de cuentas la tarjeta es la universidad sirve para muchas cosas, también muy interesante. Y bueno, hay un compromiso por parte de la universidad con la movilidad sostenible al integrar las dos cosas. Y bueno, y también para el operador de transporte, claro que sí. Luego es una idea estupenda, y si aparte lográramos que la gente fuera utilizando más y más el transporte público, otra vez nosotros como asociación nos ofrecemos y los buscaremos para intentar, es un punto de generación de viajes muy importante, para intentar buscar soluciones comunes y para intentar hacer. Yo cuando trabajaba en la MIT, nosotros en la Politécnica de Valencia pusimos una oficina de información. ¿Por qué? Pues porque se reconoce la importancia del tema, pero creo que hay que ser capaces de solventar el problema de verdad. Y bueno, entre todos simplemente mejoramos nuestra calidad de vida. Luego, el proceso, es decir, voy siendo más concreto, aunque ya llegaremos a temas tan concretos donde yo sería incapaz de ayudarles. El proceso nace siempre y parte de la universidad, necesita la coordinación de la autoridad de transporte, no necesariamente la empresa que está dando el transporte, sino quien emite la tarjeta, y después los temas técnicos que tienen que ver con la tarjeta, que es Gemalto. Pero otra vez, tiene que ser la universidad quien tome la iniciativa para solicitar la integración. Después es un tema meramente técnico de situar toda la información que se necesita dentro de la tarjeta, y después algo de lo que se hace cargo los señores sabios estos del tema. 5 pasos, cuando la gente va y se matricula, recibe, por visto, con la matrícula un número de tarjeta bancaria. Este número de tarjeta bancaria, bueno, esta tarjeta necesita aparte un número de la tarjeta de transporte que tiene que ser identificado, se estampa, se devuelve y se entrega al alumno. Conclusión, otra vez, yo creo que tiene beneficios, es win-win para todo el mundo, por lo tanto, genial. Yo reitero nuestra absoluta voluntad de colaborar en todo lo que podamos, y por lo tanto agradecemos sinceramente la oportunidad de venir aquí a hablar de nuestro libro. Hay tecnología, y esto es un tema vivo, y estas empresas están absolutamente al día, buscando, yo estoy hablando con José Javier, buscando cosas nuevas, porque es importante ser realmente solución, y eres solución si atacas cada una de las yo acabo de preguntarle, bueno, en Londres, ¿cómo lo hacen para pagar en efectivo? Solo pagar en efectivo, el derecho, el darle a la gente la oportunidad
de pagar en los autobuses, por ejemplo, de Valencia, que conozco, con efectivo, es una oportunidad que cuesta 2 millones de euros. Es el 2% de la facturación. Y cuesta el 2% de la facturación porque cada conductor tiene que ir y tiene que hacer una liquidación, son 10 minutos por conductor, son 400 conductores por la mañana, 400 conductores, 800 conductores, 8.000 minutos y toda la bestia. Luego, por lo tanto, todas estas empresas están muy interesadas en todo lo que sea el tema de ir mejorando, aparte del tema del coste, simplemente. Y cojo un ejemplo, aparte del coste está el tema de la velocidad. No es lo mismo de la velocidad comercial del autobús, factor absolutamente fundamental. No es lo mismo que un señor y que saque ahí, como no sé dónde, que hay una señora que castiga, está enfadada con el ayuntamiento y cada vez que va paga con monedas de 1 céntimo. Saque ahí las monedas del céntimo o que cojas con tu tarjeta, hagas así y el autobús no para nada. Luego, por lo tanto, todas estas empresas están muy interesadas en estos temas y intentan estar en la vanguardia. NFC, totalmente vivo. Y bueno, pues falta simplemente voluntad y desde luego nosotros nos ponemos absolutamente a su disposición para todo lo que puedan necesitar. O sea que esta es mi intervención, 25 minutos. Nada, muchísimas gracias, José Javier. Muy amable. Bueno, yo solo quería desde la parte un poco más técnica, por completar la ponencia, la presentación del transporte. ¿Me oís ahora mejor? No. Para hablar retro. ¿Ahora? Ahora. Pues como decía, por completar la ponencia más de política o de contenido desde el punto de vista del transporte, deciros, y recogiendo también las palabras de Pedro, que el grupo que estamos detrás de vosotros para diseñar la nueva tarjeta y las aplicaciones y ir un poco guiando el devenir de la tarjeta TUI, pues llevábamos ya tiempo buscando, o llevamos y seguimos siempre buscando nuevas aplicaciones que le den valor a la tarjeta, que os sirvan a vosotros, que sirvan a la imagen de la universidad, que sirvan a los alumnos y que el programa TUI pues sea cada vez un poquito más rico. Hace mucho tiempo que teníamos el objetivo puesto en el transporte y con ese objeto pues era una de los drivers principales del requisito principal de la nueva tarjeta. Hoy, a lo largo del día, también vais a ver que ya os vamos a presentar la nueva tarjeta, la R7, que incluye, en relación con el transporte, los sistemas operativos, todos los habituales o todos los que tenemos en España. Incluimos MyFair, Classic y Desfire, lo que nos permite, desde un punto de vista técnico, poder acometer el proyecto de las 50 y tantas universidades que estáis aquí hoy. Como veis, los proyectos de transporte son complejos, pero desde el punto de vista, como nos presentaba Jesús, el componente político es importante, por eso necesitamos de vuestra ayuda. Hay otro tipo de aplicaciones que nacen desde los proveedores de servicio y que, bueno, pues os llegan más proyectos llave en mano, pero en estos proyectos de transporte, al tener un componente político inicial muy importante, vamos a necesitar de vuestro primero interés, que realmente vosotros y vuestros equipos rectorales pues quieran empezar estos proyectos, y vuestra ayuda para solventar los primeros hitos políticos con el ayuntamiento, con el consorcio de transportes de la ciudad. Y bueno, deciros que el componente técnico de abajo, el sólido, la tarjeta, ya la tenemos, ya la tenéis a vuestra disposición a partir de este curso. Jesús y su asociación y bueno, pues todo el equipo que estamos aquí dispuestos a ayudaros a empezar con el transporte. Tenemos experiencias de trabajar con los operadores de transportes en su ámbito puramente dedicado al transporte, sin converger con el mundo universitario. Entonces es realmente una buena oportunidad, es una forma de dar valor a la tarjeta, de dar valor a vuestros alumnos y, bueno, pues como siempre, desde aquí lo que hacemos es brindaros más servicios, más oportunidades, más cosas por hacer. Sois vosotros los que decidir, pensarlo y nos podéis buscar tanto desde Amador, a nosotros, los equipos de los observatorios, estamos todos a vuestra disposición para empezar a mover este tipo de proyectos. 4 palabras respecto a NFC. Sabéis que bueno, están en Barcelona, está el Mobile World Congress.
hay dos tendencias claras que allí se están viendo, por lo que me cuentan mis compañeros que están allí. Por un lado van los pagos, que bueno, pues también es algo que a todos nos interesa, cómo solventar el pago en el entorno de la universidad, y parece que el móvil, bueno, sabemos, pero ya se va, digamos, se va consolidando, se le va dando forma a cómo hacer el pago en móviles. Ya hay varias soluciones y bueno, pues ahí también iremos andando poco a poco para incorporarlo en la APP TUI que nos ha comentado Javier. Y el mundo del transporte está también evolucionando muy rápido a nivel español, que es lo que más yo os puedo hablar, que conozco más. Vuelve a haber otra vez convergencia entre los operadores de telefonía y los operadores de transporte para utilizar el dispositivo móvil como herramienta de pago. Entonces ahí, pues bueno, otra vez volviendo a la ayuda de los ayuntamientos, de las asociaciones, de la parte técnica, pues bueno, tenemos el ecosistema, estamos aquí todos los integrantes del grupo que puede hacer que estas cosas vayan para adelante. Entonces es una cuestión de empezar a trabajar, tomar como referencia las 5 o 6 universidades que tenemos y tirar para adelante. Entonces quedamos a vuestra disposición y creemos que el transporte es una gran solución de valor para la tarjeta y para vosotros. Entonces, si tenéis alguna pregunta. José Javier, como lo tuyo es vender tarjetas, lógicamente has dicho que a partir de la R7, pero las TUIs que tienen todas las universidades hoy en día permiten el transporte y es verdad que a mí desde operaciones cada vez las universidades me transmiten por dónde empezar, ¿no? Entonces, quizás también a Jesús preguntarle cuáles son los principales escollos que tienen que saltar, ¿no? Para poner en marcha el transporte. En mi opinión, escollos hay muy pocos. Es decir, si no es el de la inercia, por decirlo de alguna manera, es decir, de la inercia del consorcio o de la autoridad o que emite las tarjetas. Porque hasta cierto punto es un pequeño trabajo adicional y sin embargo las ventajas otra vez son muy grandes y son todo ventajas simbólicas, por decirlo de una manera, pero que tienen un valor y una fuerza bestial. Es decir, yo creo que simplemente es hacer un pequeño esfuerzo porque se dan cuenta la organización que emite las tarjetas de los beneficios que para ella tiene una implicación con una universidad. A mí me parece de cajón y yo, desde luego, si me permites la oportunidad, yo quiero volver a reiterar nuestro ofrecimiento y también decir que a nosotros nos gustaría, como asociación, lo que no puedo garantizar es el hacer acciones de promoción específicas sobre este tema y que, como nos interesa mucho la convergencia del transporte urbano en la universidad, nosotros estamos absolutamente a la disposición de cualquiera de vosotros para ayudaros en lo que podamos y encantados. O sea, a fin de cuentas da igual cargar una cosa en un sitio que cargarla en otro. No creo que técnicamente, yo no soy un técnico en absoluto, pero no creo que el problema técnicamente sea tan... el tema está en darte cuenta, en que seáis capaces de que al que tenéis delante se dé cuenta de la importancia y que merece la pena esa pequeña inversión que supone el hacerlo, pero yo creo que es sencillo. Es mi modesta opinión, yo no soy un técnico, pero para mí es un tema muy importante lo vuelvo a reiterar y no lo volveré a decir más para no ser pesado, aunque lo podría decir muchas veces, por la posición que la universidad tiene en la sociedad y por la capacidad de influencia y por la capacidad de transmitir ciertos mensajes que creemos que son muy importantes para el futuro. Por lo tanto, a mí el proyecto del Banco Santander siempre me ha parecido muy inteligente y nosotros al 100%, sin ninguna duda. Me he enrollado, pero... Yo de mi experiencia, lo que he vivido en los proyectos de transportes en los que he colaborado hay un desconocimiento de las tres partes de que pueden trabajar en unión. O
seguramente, vamos a poner el caso de Madrid por estar aquí, el Consorcio de Transportes de Madrid no conoce o no se ha planteado la posibilidad de utilizar la tarjeta que ya tienen los universitarios para pagar el transporte, pero no porque esté en contra, sino porque no, ni tan siquiera a lo mejor lo conoce, no sabe que la capacidad de Sphere está en la tarjeta. Y entonces ahí hay un proceso que es de pues, ser capaz, si tú eres capaz de sentar en la mesa a los actores implicados, la gente como que dice, anda, pero si esto es bueno para todos, esto no, ¿por qué no lo hemos hecho antes? Yo recientemente os lo he contado a vosotros, he estado en Galicia con un proyecto de transporte similar y lo único que yo he hecho ha sido estar en una mesa en la que había gente que normalmente no hablaba y decirles una pequeña reseña técnica, decir, no, la tarjeta podéis hacer eso, solo tenéis que poneros de acuerdo, intercambiar claves, poneros de acuerdo vosotros y esto ya empieza a andar. Y de hecho así está siendo. Proyectos que, bueno, pues... Y es eso, lo más difícil es, primero, despertar el interés en vosotros, en las universidades, que deis ese primer paso a sentarnos en esa mesa. Es decir, bueno, pues mira, he hablado con el consorcio y con el ayuntamiento y tirar adelante. Eso así pasó en Santander también, en Cantabria. Pues de cuando hay alguien, como en este caso era Jorge, que conocía un poquito lo que se podía hacer, lo que se podía llegar a crear, él pues se lo imaginó en cierto momento y dijo, bueno, ¿y por qué no utilizamos la tarjeta? Buscó los contactos en los transportes de Santander y ahí está el proyecto funcionando. Es lo que os digo, es más de ponerse a trabajar a ello y ser capaces de en esa mesa juntar a los actores y sale, florece seguro. Yo puedo añadir que, lógicamente, para aprender un poco de esto, yo he hablado con la empresa municipal de Málaga y con la empresa Autobusos de Lleida, y los dos están contentos y los dos no ven en absoluto dificultades. O sea que... Yo solo quería hacer un comentario y más que nada es por saber el trabajo que realizáis desde dentro de la asociación. Estamos hablando todo el rato lo has planteado tú, de que de hecho para la propia empresa de transportes es un beneficio porque supone un ahorro de costes, no tienen que gestionar tarjetas nuevas y demás. Luego tenemos la otra parte de que las universidades pueden tener, y como has visto en las presentaciones que se han hecho y luego verás en las que se harán a posteriori, la tarjeta que ofrece el banco es una tarjeta única para todas las universidades, no solo en España, sino en el mundo. O sea, hay 7 millones o casi 8 millones de tarjetas distribuidas. Entonces, nosotros somos o tratamos de ser estándar y mi pregunta es, desde dentro de la asociación, ¿tenéis planteado en algún momento dar el paso a la estandarización y la interoperabilidad entre los sistemas? Porque yo, por ejemplo, en Santander sé que la empresa que lo lleva es ETRA. Y yo hablo con ETRA y veo el sistema, pero me voy a transporte regional, no al de la ciudad, y el regional está con otra empresa, que en aquellas épocas creo que era Telvent. Y el mapa de datos o la estructura de la información es completamente diferente. Con lo cual, sois vosotros, y perdón por ser quizás tan directo, sois vosotros los que en cierta manera esa interoperabilidad que no tenéis os está echando encima la cuestión de poder reducir esos costes, de facilitar al usuario el uso de la tarjeta en el transporte. Entonces, mi pregunta es, o mi solicitud, que es lo mismo que hoy has venido tú aquí, también nosotros podemos ir a las vuestras y solicitar que seáis interoperables, porque claro, si nosotros somos interoperables entre todas las universidades, también podemos demandar, o como usuario de transporte de transporte público, esa demanda de que tengáis esa interoperabilidad y a ver si lo estáis trabajando, si no tenéis planteamiento en ello, porque yo sé que luego el negocio está en que cada empresa hace su mapa y claro, al final el negocio está en que tienes atado, como diríamos mal y pronto por de todos, pues le tienes atado al ayuntamiento, a la región y demás, pero claro, buscando la interoperabilidad se reducen costes, se logra estandarización, si yo quiero irme con otra empresa no tengo que cambiar todos los autobuses y demás, entonces era por saber si eso cómo lo estáis planteando dentro de la asociación. A mí me parece que es un problema, o nos parece que es un problema, y es un problema hasta cierto punto por dos razones, creo yo. Una, porque a todos nos gusta, o es muy del sector el que yo me hago mi propio sistema,
en vez de darnos cuenta de que nosotros lo que hacemos es mover gente y solucionar el problema de la movilidad de la gente, y deberíamos de inventarnos menos sistemas propietarios. Y otro también por cuál es la estructura del Estado, donde el transporte público está transferido completamente, y nosotros luchamos por la falta de un organismo que sirva precisamente para estandarizar todas estas cosas y para no estar reinventando la rueda cada vez, algo que no tiene absolutamente ningún sentido. Antes he puesto un poco el mapa, y al sacar el mapa quería mostrar ese problema. Hay un intento de una tarjeta española para el transporte para todo el país. Yo personalmente creo que es imposible, pero es imposible porque resulta que en las estructuras de tarifas en las distintas ciudades, ya no te digo en las distintas comunidades, las distintas ciudades son distintas. Y a lo mejor aquí en Madrid ahora hasta los 6 años no pagan, pero después los universitarios son universitarios hasta 24. En otros sitios son hasta, ¿me entiendes? Es decir, es un mare magnum de falta de uniformidad, y yo creo que desde luego pérdidas de economía de escala, y volver a hacer las cosas otra vez, pero pasa con este tema, pasa con todo el software para operar una red de transporte, pasa con todos los sistemas de pagos, y es una de las cosas que está hablando con José Javier. Es decir, vamos a coger el tema muy pronto para intentar tener un estándar. Incluso, por ejemplo, con el tema del NFC, estamos nosotros admitiendo que hay otras soluciones. No intentemos optimizar y ser lo mejor de lo mejor de lo mejor y poner lo mejor de lo mejor. Vamos a quedarnos un poquito más abajo, pero vamos a utilizar algo estándar que nos sirva para todos, pero hay veces que no es fácil. O sea, te tengo que decir, no estamos estandarizados, ojalá lo estuviéramos, y una de nuestras misiones es intentar que todos hablemos el mismo lenguaje, sin ninguna duda. Y no creo que sea únicamente el transporte público el único campo donde necesitemos de esa estandarización. Bueno, pues si os parece, porque llevamos un poco ajustados. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias, Javier.